vamos a continuar con nuestro curso y bueno, vamos a iniciar la unidad 3, recursión. Quiero que observen bien esta figura y que ahí en su mente, en su casa, ¿verdad?, describan qué patrón, si ven algún patrón que se repite. Seguramente ya lo observaron. Y bueno, tenemos un cuadrado en el centro y tenemos 8 cuadritos alrededor. Pero no solo eso. Si seguimos observando, vamos a ver que en cada parte, cada cuadro pequeño, también tiene cuadritos alrededor. Cualquier cuadro que ustedes vean tiene 8 cuadritos alrededor. Y si somos más observadores, vamos a ver que cada cuadrito tiene 8 cuadritos más pequeñitos alrededor, ¿sí? Ese es un patrón que estamos observando. La figura está compuesta de figuras más pequeñas de sí misma. Otros ejemplos los podemos ver aquí. Aquí también podríamos identificar el triángulo, ¿sí? Y triangulitos hacia arriba, miren, y aquí tengo otro triángulo, triangulitos hacia arriba, ¿sí? 3 triángulos, el triángulo con 3 triángulos, y luego tengo este triángulo con otros triángulos alrededor, y así podemos identificar. Y bueno, aquí podemos ver esta pintura, ¿verdad?, de la famosa Mona Lisa, o Gioconda, y podemos ver cómo ella está sosteniendo su propio cuadro, y cada cuadro sostiene su propio cuadro, cómo se refleja, ¿sí? Bueno, a esto, a cuando nosotros definimos algo en términos de sí mismo, de partes más pequeñas de sí misma, se le dice que es una estructura recursiva. Una imagen recursiva, una estructura recursiva. La recursión, entonces, es una técnica algorítmica donde una función, para cumplir una tarea, se llama a sí misma como parte de la tarea. Y bueno, en programación decimos que una función es recursiva si la función se llama a sí misma directa o indirectamente. Y bueno, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo, funciones recursivas, funciones que se van a llamar a sí mismas, esa es su característica. Bueno, las funciones recursivas involucran dos partes principales o casos. El primero es el llamado caso base o condición de terminación. Es el caso en el cual el problema es lo bastante simple para ser resuelto directamente, ¿sí? Esa es una condición, un caso en el que el problema es lo bastante simple para ser resuelto directamente. Por otro lado, tenemos el caso recursivo. El caso recursivo tiene 3 operaciones. Dividir el problema en una o más partes simples o más pequeñas del problema, llamarse a sí misma, esto es, llamar a la función recursivamente en cada parte, y combinar las soluciones de las partes como una solución del problema, ¿sí? Esta parte recursiva es lo que implica, en donde voy a dividir el problema en partes más pequeñas, voy a llamar así a la función, a sí misma, ¿sí? Y donde al ir combinando estas llamadas, voy a solucionar un problema, porque la idea de la recursión, las técnicas de recursión, son también una técnica para resolver problemas. Utilizaremos este método, el método de las 3 preguntas, para verificar que una solución recursiva funciona. Para esto, la función debe ser capaz de contestar sí a las 3 preguntas. La primera pregunta, la pregunta del caso base. ¿Hay una salida no recursiva de la función y la función se ejecuta correctamente para este caso base? ¿Sí? Todas mis funciones recursivas, todas deben llevar implícita o explícitamente un caso base, que es cuando termina la función, salvo que queramos función infinita, ¿no? Pero si no, tenemos que tener un caso base obligatoriamente para que la función termine. Después, la segunda es la pregunta llamador más pequeño. Cada llamada recursiva se refiere a un caso más pequeño del problema original y en cada llamada tiende al caso base, es decir, hay un conjunto de elementos y cada vez que yo llamo a la función me estoy refiriendo a un conjunto más pequeño de elementos, de tal manera que voy a llegar al conjunto vacío, por ejemplo, que sería nuestro caso base,
Eso tengo que checarlo. La pregunta, caso general. Suponiendo que las llamadas recursivas funcionan correctamente, funciona correctamente toda la función y se obtiene la solución al problema, porque a lo mejor en nuestro caso llamamos pero lo que estamos haciendo no resuelve el problema que queremos resolver. Entonces podemos utilizar muy bien las funciones, podemos dar una salida, pero no es la salida deseada, no es la salida correcta. Entonces tenemos que checar, en recursión tenemos que tener en mente estas 3 preguntas. Vamos a ver un clásico ejemplo, muy en todos lados lo usan, y bueno, es el clásico ejemplo como hola mundo, de la función recursiva, y es el factorial de un número. ¿Recuerdan cómo se define el factorial de un número? Bueno, pues n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por 2 por 1, donde n es mayor o igual a 0 y 0 factorial se define como 1, ¿sí? Por definición, no hay más. 0 factorial siempre es 1. Entonces, si nosotros sabemos que esa es la forma de obtener el factorial de un número, ¿cómo podríamos definir n factorial en términos de sí mismo? Es decir, de otro factorial. Recuerden, ahorita aplicando la técnica de recursión, de esa manera debemos de pensar. ¿Cómo puedo definir n factorial o cómo definir mi problema en términos de sí mismo? Y bueno, si nosotros analizamos, n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2, ¿sí? Y podemos ver que todo lo que está en azul, ¿sí? Eso es n menos 1 factorial, ¿sí? N menos 1, n menos 2. Si yo quiero calcular n menos 1 factorial, pues diría n menos 1 por n menos 2 por esto. Entonces, n factorial lo puedo escribir como n por n menos 1 factorial. Aquí ya estamos escribiendo o definiendo el factorial en términos de un factorial más pequeño. ¿Sí? n-1 factorial sería n-1 por n-2, que esto en azul es n-2 factorial. Entonces n-1 factorial lo definiríamos igual como n-1 por n-2 factorial. Y así iríamos definiendo todo hasta que podemos identificar también un caso base. ¿Cuál sería? Si se fijan, 2 es igual a 2 por 1 factorial y 1 factorial es igual a 1 por 0 factorial. Y 0 factorial es, por definición, 1. Es una salida directa. Ya no la puedo definir en términos de sí misma. Directamente es 1. ¿Sí? Teniendo en mente esto, pues vemos que el factorial de un número ilustra muy bien los aspectos básicos de un problema recursivo. Si recordamos las 3 preguntas, vamos a ver que se resuelve en términos de sí mismo con un valor más pequeño, o sea, hay un caso recursivo, tiene una condición de terminación, hay un caso base. ¿Cuál es mi caso base? Pues el 0 factorial, ¿no? El 0 factorial es 1, se resuelve directamente. Esto tiene un fin. En algún momento va a terminar y nos va a dar la solución del factorial del número que buscamos. La función recursiva, ¿sí? Nosotros la podríamos escribir así. Miren, esta es la función del factorial de un número. Tenemos que escribir nuestro caso base? ¿Cuál es nuestro caso base? Cuando n, esa es la llamada, es mi función, cuando entre n, si n es igual a 0, entonces va a regresar un 1. Ese es nuestro caso base, caso directo. Y miren, este es nuestro caso recursivo, ¿sí? ¿Cuándo va a llamar? ¿Se acuerdan cómo definimos? N por el factorial de n menos 1, generalizando, ¿sí? Cada vez que aquí entre el factorial de n menos 1, entonces n será n menos 1 y será n menos 1 por n menos 2, y así vamos a obtener recursivamente, esta es una función recursiva, aquí está la llamada a sí misma, llamada recursiva de este ejemplo. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Entonces esta es nuestra función recursiva. Entra aquí n, y entonces suponiendo que vamos a calcular el factorial de n. En el main, ¿sí? Aquí lo teníamos, llamamos otra vez un número y llamamos en el main al factorial de n, que en este caso, en nuestro ejemplo, va a ser el factorial de 5. Entonces entra nuestra función con 5 y dice, ¿n es igual a 0? No. Entonces va a llamar a n por el factorial de n menos 1, o sea, de 4.
pero no va a regresar esta función porque primero tiene que resolver esta operación. Quiere decir que tiene que obtener la suma de n, la multiplicación de n por el factorial de n menos 4. Pero ¿cuál es de n menos 1? 4. ¿Cuál es el factorial? Lo tenemos que calcular. Entonces vuelve a entrar a la función, pero ahora con 4. ¿n0? No. Entonces va a hacer pero para eso tiene que resolver primero el factorial de 3. Vuelve a entrar y tiene que resolver el factorial de 2. Vuelve a entrar y tiene que resolver el factorial de 1. Vuelve a entrar y tiene que resolver el factorial de 0. Cuando n es igual a 0, es el caso base, ya dijimos. Y entonces, ahora sí va a regresar, ¿sí? Ya fue llamando, fue entrando, y ahora va a regresar. Como n es igual a 0, la salida es 1. Esa es su valor de regreso. Ya no vuelve a llamar, regresa 1. Ese 1 que regresa se va a multiplicar por el factorial de 1. ¿Sí? Este 1 por el este n vale 1 por el factorial de 0 que es 1, y 1 por 1 es igual a 1. ¿Sí? Entró el factorial de 0, regresa 1, por 1 es igual a 1. Ahora regresa a la llamada cuando era 2, n era 2, y entonces ahora es n por el factorial de 1. Ya lo puede resolver porque ya regresó que el factorial de 1 es 1, entonces 2 por 1, 2. Ahora regresa cuando n es 3 y hace lo mismo. Ya tengo el factorial de 2, aquí ya tengo el factorial de 3 que es 6, entonces 6 por 4, 24, y regresa, ¿sí? 5 por el factorial de 4 que ya lo resolvió, que es 24, y es igual a 120, ¿sí? Entonces, primero va haciendo la llamada, va entrando, cuando encuentra el caso base, regresa un valor, y va saliendo, así se dice, va regresando. Va otra vez recuperando el valor de n, aquí entró n con 1, y calcula el factorial de 0. Como ya regresó un 1, sustituye este factorial por 1, y entonces dice 1 por 1 igual a 1. Y así viene sustituyendo todas las llamadas de la función. Seguramente ustedes sabían ya cómo calcular iterativamente, ¿sí?, la función factorial, porque lo se hace mucho en los ejercicios cuando está uno utilizando ciclos. De hecho, se los pedí. Entonces, iterativamente quiere decir que utilizo un ciclo para obtener el resultado. Recursivamente hago una llamada, se llama recursivamente a la función, una llamada a sí misma. Aquí estoy agregando que además, como en 1 también su factorial es 1 siempre, entonces podríamos agregar esta condición, ¿no? Pero esta, bueno, es adicional. La función iterativa, haríamos igual, si n es 0 o 1, pues regresamos 1, y si no, haríamos un ciclo en el que estaríamos calculando n por n-1 por n-2 por n-3, acumulando en f, y al final regresaríamos el valor de f. Estas son estamos viendo la diferencia entre una función recursiva y una función iterativa, ¿sí? Aquí también hay un ciclo implícito que es con las llamadas, pero aquí, bueno, es explícito con una iteración. Para poder entender mejor y las ventajas y desventajas de utilizar recursión o usar iteración, también vamos a ver qué es lo que hace en términos de memoria cuando utilizamos recursión y cuando utilizamos una función iterativa. Bueno, les recuerdo que tenemos segmentos de memoria, segmento de código, segmento de datos, segmento extra o libre, y el segmento de pila o de stack segment. Bueno, cuando nosotros tenemos una función, esta función, ¿sí?, sus variables, ya lo hemos comentado, se guardan en memoria destinada en el stack, ¿sí? Ahí se guardan las variables locales, por ejemplo, z, los parámetros x y y, ¿sí? Y también se guarda la dirección de regreso de la función. Eso se guarda en la pila,
así se dice, ¿no? Se guarda la dirección de regreso y los valores de las variables, tanto locales como parámetros, se guardan ahí, se ejecuta la función y cuando sale de la función, esos valores se pierden y regresa la función a donde fue llamada. Entonces, si yo tengo una función iterativa como esta, también tengo mi stack y este es el uso del stack. Llama a la función fac y aquí guarda la dirección de regreso o el valor que va a regresar la función, dado que esta es una función que regresa un entero, guarda ese valor de regreso. Y bueno, aquí almacena n, que imagínense que vale 3, ¿no? Entonces le pone el valor de 3, es un paso por valor, le pone el valor de 3, y luego a f inicialmente le pone 1 y también pone el valor de la variable i, ¿sí? Aquí declaramos i, entonces aquí está la variable i. Esta es la memoria que utiliza, se utiliza del stack. Y bueno, cada vez que, como hiciéramos prueba de escritorio, va funcionando, va ejecutándose la función, pues van cambiando los valores. Pero la memoria es la misma. ¿Qué pasa con la llamada recursiva? Bueno, hace igual, guarda la dirección de regreso, igual para el factorial de 3. Aquí no hay ninguna variable adicional más que n. Es importante que lo mencione, que en el caso de las funciones recursivas es muy, muy recomendable. Mientras menos variables utilicemos, mejor. Y vamos a entenderlo por qué. Bueno, aquí solamente tiene una variable, es 3, es n, que vale 3. Ya hemos visto cómo se ejecuta, entonces para poder dar el resultado tiene que primero obtener el valor del factorial de 2. Entonces hace una llamada a 2 y donde n dentro de la función es 2. Entonces guarda esta variable en memoria. Llama al factorial de 1, n igual a 1, llama al factorial de 0, n vale 0, y aquí, bueno, ya sabemos que cuando valga 0, bueno, aquí desde 1 ya no lo hacía, pero lo seguí, empieza a regresar y hacer estos cálculos para ir regresando el valor de la función multiplicada por n, que la n, el valor de n que tiene en ese momento. Quise poner aquí tanto la función iterativa como la recursiva para que podamos observar una de las principales características, ¿no?, en el uso de la memoria. Si vemos, aquí ya le cambié, y suponiendo que la función iterativa vamos a calcular el factorial de 5. ¿Qué es lo que podemos observar? Pues que la memoria, el uso de stack, es el mismo. Declara una variable n, f e i. Cambió el número de los valores que van tomando, pero la memoria utilizada es la misma. Si yo quisiera calcular el factorial de 10, la memoria utilizada es la misma. ¿Qué pasa en el caso de una función recursiva? Miren, si yo calculo la función recursiva, la factorial de 5, de 4, de 3, de 2, de 1, y se va. Si yo quisiera el de 10, entonces tendría el uso de memoria al doble, ¿sí? Eso es por lo que es muy importante que nosotros tengamos cuidado de no poner variables, porque entonces variables que no necesitamos, o sea, tratar de ir al mínimo y hacer operaciones, por ejemplo, como acá, en lugar de asignar la otra variable, la hacemos en el mismo return, porque si no, nuestro stack se dispara, y luego vamos a tener un desbordamiento de la pila o del stack, que es un error que nos va a lanzar el sistema. Bueno, viéndolo así, podemos observar ya algunas ventajas y desventajas de usar funciones recursivas contra iterativas. Entonces vamos a hablar de estas ventajas y desventajas. Bueno, la recursividad en términos de eficacia de tiempo puede requerir gastos considerables, sobre todo en almacenamiento, ya vimos, ya que debe guardar copia de variables locales. Cada llamada es un tiempo en el que tiene que guardar las variables, tiene que hacer un brinco, toma tiempo, mientras que la iteración es más eficiente, solamente va actualizando variables. Ese es en espacio. En tiempo, pues el tiempo de una llamada es más costosa. Tengo que guardar la dirección de regreso, tengo que declarar variables. Los ciclos son directos. La capacidad de la computadora, bueno, algunos valores son calculados una y otra vez, excediendo la capacidad de la computadora antes de obtener respuesta. Ahora con nuestras supercomputadoras, esto ya se ha reducido, pero
Bueno, en muchos casos hay problemas que por el tamaño no se llegan a resolver. Ustedes ponen factorial de 100, recursivamente quizás no lo obtengan, depende de su memoria. En cambio, iterativamente seguro va a llegar a la solución. Ya a lo mejor dirán, pues ya para qué hago recursión si todo es desventaja, pero no, en la claridad de la solución, en algunos casos la solución recursiva es más simple y natural, también más elegante y utiliza menos código. Y también es mucho más entendible. Hay, vamos a ver, algunos juegos, hay algunos problemas que se pueden modelar matemáticamente, que se puede obtener una solución matemática y eso llevarlo, y que son recursivos además, llevarlo a la computadora utilizando recursión es muy directo y pensando iterativamente es muchas líneas de código. Entonces, no reducen el código, ¿sí? Y la claridad, en muchos casos, del problema. Bueno, vamos a seguir viendo ejemplos de funciones recursivas. Por ejemplo, vamos, si nos piden calcular la potencia de un número b elevado a un número e. Sabemos que es, si yo quiero calcular 2 a la 3, esto es igual a 8, ¿sí? 2 a la 3. ¿Qué es lo que hacemos? Pues 2 a la b a la base al exponente es multiplicar e veces la base, ¿sí? Base por base por base, e veces, para obtener b a la e. Aquí sería 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 a la 3. Si yo lo pienso recursivamente, porque acuérdense, ahora quiero obtener soluciones recursivas, entonces tengo que expresar, si yo tengo que hacerlos recursivamente, tengo que encontrar la forma de expresar mi solución en términos de sí mismo y también encontrar un caso base. Si yo lo pienso así, b a la e, y aquí lo estoy viendo que se multiplica, puedo pensar que b, puedo expresarla como b por b a la e menos 1, donde estos son b, e menos 1 veces, ¿sí? b por b a la menos 1 para e mayor que 0. Y cuando e sea igual a 0, entonces b a la e es directamente 1. Como ya seguramente están pensando, este es mi caso base. Cuando e sea igual a 0, la salida de mi potencia, de mi función potencia, debe ser 1 directamente. Pero cuando e sea mayor que 0, entonces puedo expresar la potencia y reducir, fíjense, reducir mi solución diciendo que es b por b menos 1. Y después b menos 1 sería b a la e menos 1 por b a la e menos 2. Perdón, sería b por b a la e menos 2. Y así. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Cada vez que tenemos entre las variables b y e, ¿sí? Checamos si e es igual a 0, esto es mi caso base. Entonces, debemos regresar directamente 1. Si no, entonces voy a tener la base, la voy a multiplicar por mi función, la misma función, por b, por e a la menos 1, ¿sí? Y así cada vez a e a la menos 1 y voy a ir calculando por e a la menos 2, por e a la menos 3, cada vez reduciendo la llamada. Entonces aquí yo tengo un ejemplo, si base es igual a exponente, suponiendo que sea 2 a la 3, bueno, me va a dar 8, ¿sí? Antes de hacer, bueno, vamos a hacer este ejercicio y también vamos a revisar el de base. Vamos a escribir, para ir practicando, vamos a escribir un programa que lea un número n y llame a las funciones recursivas imprime n e imprime al revés n, que imprime los números n hasta 0 y de 0 hasta n respectivamente. ¿Sí? Por ejemplo, imprime 5, debe escribir en pantalla 5, 4, 3, 2, 1, 0, e imprime al revés, debe escribir 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Bueno,
Primero también voy a mostrarles, a ver, el de potencia, que es el que les acabo de hacer, porque quiero que vean, bueno, aquí podríamos leer cualquiera, aquí le puse base por altura, los puse fijos, para que vean que me da el resultado, ¿sí? La potencia de 2 a la 3 es igual a 8. Lo voy a cambiar para leer y mostrarles un poquito mejor. Ingresa, base y exponente. Base, exponente. ¿Sí? Y entonces ya no los daría. Entonces, por ejemplo, si le pongo que 2 ahora a la 5, me dice que 2 a la 5 es 32. ¿Sí? Y así lo podríamos seguir probando. Bueno, lo que quiero es que vean que aquí entra, aquí es mi llamada, entra base y exponente, entra esto que está aquí, ¿sí? Y aquí, cout, le voy a poner un tab y le voy a poner paréntesis y le voy a poner B, ahí, coma, E, slash N, ¿sí? Entonces, aquí entra con estos valores. Cada vez que entre aquí, vamos a ver cómo está, entra y entra y entra. Regresando, cuando sea 0 va a regresar 1 directamente y cuando no, bueno, va a hacer el cálculo de B por N. Bueno, aquí, bueno, lo voy a correr primero para que vean cómo entra. Dos y 5, voy a poner otra vez. Y miren, 2, 5, luego 2 a la 4, 2 a la 3, luego 2, la base nunca cambia y el que va cambiando y va decrementando es el exponente. 2 a la 0 y aquí regresa 1, ¿sí? Ahora les voy a escribir también los de salida para que veamos cómo regresa. Bueno. Entonces, antes que regrese, le voy a escribir cout. El otro lo arremé, entonces te voy a poner regresa, una R nada más para que vean que regresa. Bueno, aquí le voy a poner regresa 1 directamente, porque aquí es un regreso directo, ¿sí? Regresa 1. Cuando entró 0, ya regresa 1. Y aquí le voy a poner, voy a crear una variable temporal, entero R. Esa no la, como les comentaba de las funciones, como ocupan la memoria, pues normalmente no la usaría, pero ahorita la quiero usar precisamente porque quiero que ustedes, voy a usar lo que regresa y entonces lo tengo que almacenar para poderlo también imprimir. Entonces voy a poner aquí cout, regresa, ¿sí? Y lo que va a regresar, en este caso, es el valor de B por R, ¿sí? Que ya la calculé acá. Entonces va a regresar, va a entrar y va a regresar ese valor en L. Y bueno, después aquí simplemente ya le pongo que regresa R porque ya lo calculé, ¿sí? Y aquí calculo B por R, que ese es el valor que está regresando cada vez que está saliendo, está regresando el valor de B por R.
bueno, voy a ver qué potencia, voy a decir que regresa, pues sí, regresa eso. Ok. 2 a la 5. Noten, algo que quiero que ustedes noten. A lo mejor se esperaban que después de escribir 2 a la 5 vieran que regresaba 1 o que regresaba o en medio de estos, pero no. Recuerden, debe entrar, porque es llamada y primero tiene que resolver. O sea, viene aquí ejecutándose y dice, ¿es 0? No. Entonces, ¿qué hago? Llamo a esta función. Y llamar a esta función implica un brinco, ¿sí? Llamo a la función implica un brinco a donde está definida y le paso los valores de b y e-1. Llamo a la función y vuelve a entrar, por eso vuelve a escribir esto. Viene otra vez aquí y llama a la función y vuelve a escribir esto. Viene aquí y llama a la función. Hasta después de que ya empieza a regresar, de que ya regresa y asigna el valor de R, es que empieza a escribir este, ¿sí? Cada vez que empieza a regresar. No puede imprimirlo antes porque primero es la llamada. Entonces, si observamos, encuentra el 0 y entonces escribe 1. Este 1 se regresa aquí a 1. Entonces, R vale 1 y lo multiplica por B, que en este momento, cuando regresamos, ¿saben qué? Voy a escribir mejor respuesta 1, porque es el caso base, y aquí mejor voy a escribir B, ¿sí? Para que no haya duda que es cómo esta B se recupera, y R, que es el regreso. ¿Sí? B y R. Entonces, 2 a la 5, mire, aquí regresa 1, directo. Y luego cuando regresa aquí a la llamada de 2, 1, B vale 2 siempre, pero R vale 1, porque es el que regresó acá. Luego B vale 2 y el regreso es 1, porque es 2 por el que regresó, 1. 2 por 1, 2. Luego regresa aquí y B vale 2, pero ahora R vale 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. Entonces, bueno, ya no escribimos el último return, porque lo estoy escribiendo acá, pero cuando regresa, esta multiplicación no la estoy escribiendo, que es la de 2 por R, regresa 32, que es el resultado correcto. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo cómo fue entrando a la función y saliendo. Bueno, esto lo quise comentar porque nos va a servir mucho para poder entender nuestro ejercicio. Bueno, entonces, el ejercicio dice que escribamos un programa que lea un número n, simplemente, y llame a las funciones recursivas. Imprime n e imprime al revés n. ¿Sí? No tenemos que usar ciclos. Acuérdense, es recursión. Y la recursión de alguna manera es unas repeticiones, porque están llamando recursivamente, se están llamando repetidamente. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con la función imprime. A ver aquí, vamos a hacer un análisis, ¿no? Lo que yo quiero hacer, la función imprime, lo que va a hacer es escribir en pantalla 5, 4, 3, 2, 1. No estoy haciendo ningún cálculo, solo voy a escribir en pantalla. A diferencia de las que hemos hecho, que se hacen cálculos, aquí solamente voy a escribir en pantalla. Como no necesito regresar ningún valor, pues entonces mi función es void, ¿sí? Y se llama imprime. ¿Qué va a recibir? N, ¿no? El valor. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer esta función imprime n? Solamente quiero que imprima, ¿sí? Entonces, si yo no tengo que usar ningún ciclo, que es lo único que hago, pues escribo, ¿verdad? Voy a imprimir n. Puedo ponerle enter o puedo ponerle un espacio, ¿verdad? Para que lo escriba así como acá, 5430, o lo puedo escribir de bajada. Imprime n. Ya imprimí n. Ahora, esta es la función la más sencilla. Imprime n. Ahora,
¿qué tengo que hacer? Pues llamo recursivamente. Imprime, pero ahora ¿con qué? Con n-1, ¿sí? Imprime n y luego llama con n-1. Entonces va entrando y va a ir haciéndolo. Así de sencillo hacemos esta función. In main, vamos a probarla, a ver si es cierto. ¿Sí? Y vamos a escribir n y vamos a pedirle al usuario que ingrese n. Vamos a leerlo. Y bueno, llamamos a nuestra función imprime n, que nos va simplemente a imprimir n como queremos. Vamos a ver si es cierto que lo imprime como queremos, ¿no? Ingresa n, le ponemos el 5 de nuestro ejemplo. Ya se nos colgó. Qué bueno que se nos colgó. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué dijimos que nos teníamos? Nos fuimos así, ¿no? Así me la fui como a lo mejor algunos de ustedes se fue. Y es importante que lo hagamos así. ¿Qué es lo que dijimos que la función recursiva? Ahí se nos colgó. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? No quisiera estarlos viendo para que me dijeran, porque puse este ejemplo, pero luego se los voy a preguntar en nuestra sesión en línea, ¿verdad? Bueno, pues nos falta el caso base, todas mis funciones. ¿Por qué? Porque si no aquí, decrementa y nunca va a parar. ¿Se fijan? Ya dijimos, bien fácil, llamo y n y escribe. Pues sí, pero ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo es nuestro caso base? Recuerden, en mis funciones recursivas yo siempre tengo que encontrar un caso base. ¿Cuándo? If n sea igual a 0. ¿Están de acuerdo? Cuando n sea igual a 0, yo quiero que termine. ¿Sí? Yo quiero que termine. A lo mejor todavía que escriba n. ¿No? Cuando n es igual a 0, pues yo quiero que escriba pues n o directamente 0 y dé un cambio de línea. Ahí. Es igual, pero ¿sí? Y cuando no sea 0, ¿sí? Cuando no sea 0, entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí sí necesito un else, porque no hay un return. Entonces, si es 0, que imprima 0. Y si no es 0, else. Si no es 0, entonces no es nuestro caso base todavía. Y que imprima, ahora sí, n y llame a n-1. Entonces, si nosotros lo pensamos ahora, entra el 5 y hace 5 es igual a 0, no. Imprime el 5 y llama con 4. Entra el 4 y dice n es igual a 0, no. Entonces escribe el 4, ¿sí? Y llama con 3. Entra el 3 y dice n es 0, no. Escribe el 3 y llama a n-1, 2. Escribe 0, 2, no, 1, es 0, no, n-1 es 0. Entra y dice, ¿es 0? Sí. Escribe el 0. Y ya no hace el else. Entonces, en este momento que ya no hace el else, sale de la función. Es como regresa. ¿Y dónde va a regresar? Aquí, donde fue llamada. Cuando termine pues ya no tiene que hacer nada más que volverse a salir, porque ya hizo lo que queríamos que escribiera. Entonces empieza a salirse hasta que termine. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, vamos a correrlo. N5. Y ahora sí nos escribió 5, 4, 3, 2, 1, 0, como esperábamos, ¿verdad? Aquí le voy a quitar este espacio porque ya lo traía. ¿Ok? Entonces, esta es una manera que estoy haciendo recursivamente, cómo escribo. Cada vez que entra y no es 0, va a escribir n y entró con 5, ¿sí? Y lo va escribiendo. Ahora, voy a hacer imprime al revés. En imprime al revés, yo debo escribir 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Noten que entra con n igual a 5. No voy a decir, pues ahora le pongo 0 y ahí voy incrementando. No. Aquí la idea es que entro igual con n igual a 0, a n igual a 5 y tengo que hacer que escriba ahora primero el 0. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Sí? Es muy parecida esta función. Me gustaría que estuvieran pensando ustedes, imprime al revés. Ese es uno de los ejercicios que normalmente hacemos en salón, pero bueno, ahora nos toca hacerlo acá. Imprime al revés. ¿Cuál es nuestro caso base? ¿Sí? Va a volver a entrar. ¿Sí? Tenemos que volver a, ahora imprime al revés. Voy a ir llamando, ¿no? Con n. N entra. ¿Cuál sería nuestra idea? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer para que imprima primero 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4? Bueno, esta función es más complicada que esta, pero es muy interesante para que ustedes puedan entender mejor cómo funciona la recursión. Aquí la clave es entenderle cómo funciona la pila, el stack y cómo hace los regresos. Esta función no la voy a hacer, es una de las que se incluyen en la tarea, pero este es muy importante que la hagan para que puedan entender, ¿sí? Sobre esta pueden continuar haciendo, pero piensen, ahora no quiero, ¿cómo funciona la pila? ¿No? ¿Cómo regresa? Esa es la clave, que yo entienda en qué momento debe escribir de acuerdo a cuándo regresa, cómo llamo, cómo va en la pila, que ustedes lo puedan analizar. Bueno, entonces, esta ya la tienen de tarea, la deben de escribir. Vamos a continuar con otro ejemplo. Suponiendo que les pidiera calcular el máximo común divisor de dos números usando el algoritmo de Euclides. Sabemos que el máximo común divisor de dos números es el número máximo, el más grande, que multiplica a los dos números. Por ejemplo, el máximo común divisor de 24 y 18 es 6. Es el número máximo que multiplica a ambos, ¿sí? El algoritmo de Euclides es a través de divisiones sucesivas, y bueno, aquí les puse una imagen, dado dos números, 24 y 18, ¿sí? Aquí van a ir los cocientes, aquí el residuo, y aquí van siempre actualizándose los dividendos y divisores, dividendo, divisor. Entonces, si yo tengo 24 y 18, estos dos números, ¿sí? El algoritmo de Euclides dice que divido 24 entre 18, y su residuo, bueno, el 24 yo coloco el cociente arriba, 24, bueno, aquí sería más bien 18 entre 24, ¿sí? 24 entre 18, perdón, a ver, 24 entre 18, ¿sí? 24 entre 18, tocaría a 1 y el residuo es 6. Entonces, se coloca aquí. En la siguiente iteración, porque este es un algoritmo iterativo, el residuo pasa a ser ahora el nuevo divisor, ¿sí? El nuevo divisor. Y ahora hacemos 18 entre 6. 18 entre 6 es a 3 y su residuo es 0, ¿sí? Cuando el residuo es 0, separa nuestro algoritmo. Quiere decir que ya la división es exacta y se termina nuestro algoritmo, y entonces el máximo común divisor es el último que lo dividió, el 6. ¿Sí? El divisor empleado, es decir, 6, será el máximo común divisor. Entonces, bueno, aquí les puse el algoritmo, lo mismo que acabamos de hacer, pero se lo estoy poniendo iterativamente. Sí, vimos, bueno, aquí hay una consideración además que cuando entra A y B, es el máximo común divisor, si A es menor que B, se intercambia para poder hacer la división mejor. ¿Sí? Entonces A solamente se intercambia, pero si A es mayor que B, entonces no hay problema.
y básicamente esto es lo mismo que acabo de explicarles. B, siempre se pregunta si B es diferente de 0. Si B es diferente de 0, quiere decir que puedo continuar con el ciclo y obtengo el residuo de dividir A entre B. Y después hacemos el intercambio o hacemos ahora el A, el lugar que tenía A lo toma B y el lugar que tenía B lo toma R, que es, si recuerdan aquí era A y B, luego el residuo se sube y ahora lo que tomamos en cuenta, ahora A es 18 y B es el residuo. Y ahora hacemos la operación sobre esta, este es A y este es B. Entonces, se obtiene el residuo y luego a se le pone B y a B se le pone R. Y se hace, y nuevamente hace el ciclo y vuelve a checar. Si el residuo, que en este caso era el último, es distinto de 0, entonces volvemos a dividir A entre B, a obtener su residuo, y así va a estar hasta que B sea distinto de 0. Cuando B es igual a 0, que sería este caso, nuestro residuo sea 0, entonces el valor que regresamos es A, ¿sí? El que 0 ya no se sube, entonces este se quedó como A, y ese es el valor que se regresa. Ese es el algoritmo de Euclides, esto es iterativamente como se podría calcular o como se calcula el algoritmo de Euclides. Déjenme mostrarles nada más, por acá lo tengo, ay, no lo abrí. Que me cambié de... bueno, acá está, es el mismo que acabamos de ver. Entonces, vamos a probarlo. Aquí puse unos números, el de 12 y 36, 12, 36, es el max, el de 12 y 30, y lo puse a probar esto que este era menor para que se cambie, 6, el de 1032 con 180, 1032 con 180, es 12, y bueno, aquí entra A y B, y como les decía, si es menor A que B, se intercambia, y si no, entonces se hace ciclando, ¿sí? Se calcula el residuo, se cambian, y si el residuo, que es el que se le asignó a B, es distinto de 0, se sigue este ciclo hasta obtener, hasta que B sea 0, y entonces se regresa A, ¿sí? Esta es la forma iterativa de cómo se resuelve el algoritmo o cómo se puede programar el algoritmo de Euclides. Ahora, ¿cómo podría hacerlo recursivamente? Si nosotros analizamos la manera en que se hace, además que hay una demostración para eso, entonces el máximo común divisor de A y B es igual a A, podemos decir directamente que es igual a A cuando B es igual a 0. Si se fijan, a veces lo que hicimos, ¿no? Si B es igual a 0, regresamos A. El máximo común divisor es A. Pero si B es mayor que 0, entonces, ¿cómo podríamos calcular el máximo común divisor? Bueno, en lugar de A lo toma B y en lugar de B lo toma su residuo. ¿Recuerdan que eso estuvimos moviendo? Entonces, de esta manera, noten que puedo definir recursivamente el algoritmo de Euclides. ¿Cuál es mi caso base? Pues cuando B es 0. ¿Cuál es mi caso recursivo? Cuando B es mayor que 0. Y entonces llamamos a A, al máximo común divisor, con este cambio de parámetros. Aquí es muy importante otra vez recordar, aquí lo que es importante es los parámetros que pasan, los valores. Lo podríamos poner una variable que lo calcule o pasarlo directamente en la operación porque se puede hacer en las llamadas. De esta forma tendríamos así. Miren, es muy fácil cuando ya tenemos este análisis. Recibo A y B. Si B es igual a 0, caso base, regreso A. Si no, regreso el máximo común divisor de B. Miren, ahora como B no es 0, regreso B. Y ahora B toma el lugar de A, y ahora en B le paso el residuo.
que es lo que estuvimos calculando, es lo que estuvimos haciendo aquí. R, se calcula el residuo, y luego a B se le pone el valor de el valor de B, y a B, R. Nada más que en lugar de hacer esta parte, estamos haciéndolo directamente, que A módulo R es B. Y lo podríamos haber hecho así de directo. ¿Sí? B, A módulo R. Aquí tengo otro caso, que en este recursivo no lo estoy considerando, pero que es lo que hicimos en el iterativo. Si A es menor que B, ¿sí? Que tengamos los valores al revés, como en lugar de hacer un intercambio, ¿sí? En lugar de hacer el intercambio, pues llamo nuevamente, pero con B y A. O sea, B ya rápidamente toma el valor de A y A toma el valor de B. Y aquí está el intercambio. Vuelvo a llamar, ¿sí? Pero ahora con los valores correctos. Y bueno, después está el caso base. Si B es igual a 0, entonces regreso A, y si no, regreso esto, ¿sí? Así es como tendríamos y obtendríamos el máximo común divisor de nuestro de Euclides, usando el algoritmo de Euclides. Bueno, aquí está, ¿sí? Y por ejemplo, en 1032, 180, noten que este es el algoritmo recursivo, 1032 y 180, 1032 en A y 180, tenemos que es 12. Y si le pongo 12 y 30, como acá que es menor 12A, pues va a ser el cambio y a fin de cuentas nos va a dar el resultado correcto, 6. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque vamos a tener para que ustedes tengan tiempo de afianzar lo que hemos estado viendo. Hemos visto el concepto de recursión, que es una función recursiva, aquella que se llama a sí misma, y también hemos visto cómo identificar si lo estamos haciendo bien a través de las 3 preguntas. Ahí está un caso base, caso recursivo, tiende al caso base, se resuelve el problema. Y bueno, vimos algunas funciones, factorial, potencia, como imprime y ahorita el máximo común divisor, cómo se definen recursivamente. Recuerden, tengo siempre que tener un caso base y también tengo que tener una manera de expresar mi problema o mi función en términos de sí misma con un llamador más pequeño. Siempre es un llamador más pequeño. Aquí, por ejemplo, es el residuo. Este siempre va a ser más pequeño que B o A, siempre. Entonces, un llamador más pequeño para asegurarnos que existe. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.